Nunca pensé que el día más feliz de mi vida se convertiría en el preludio de mi peor pesadilla. Me llamo Elena. Tengo 32 años, y durante los últimos 5, he sido la esposa de Ricardo Mendoza, un exitoso arquitecto que heredó el negocio familiar. Nos conocimos en una galería de arte, donde yo trabajaba como curadora. Él llegó con esa sonrisa segura que derrite corazones, me preguntó sobre una pintura, y 3 meses después, me propuso matrimonio bajo las estrellas. Fue un cuento de hadas. O eso creí. Todo comenzó a desmoronarse una tarde de marzo, cuando el teléfono de Ricardo no dejaba de sonar durante la cena. Nuestro hijo, Mateo, apenas tenía 3 años entonces, y estábamos celebrando su pequeño logro. Había aprendido a atarse los zapatos. Pero Ricardo no podía concentrarse. Sus ojos estaban clavados en la pantalla, y su rostro se tensaba con cada mensaje. ¿Quién es?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque una parte de mí ya lo sabía. Trabajo, respondió, sin mirarme. Pero yo había visto el nombre en la pantalla antes de que la bloqueara Valeria Soto. La exnovia de Ricardo. La mujer con quien estuvo comprometido antes de conocerme. La que, según él, era historia antigua, un capítulo cerrado de su vida. Eso fue lo que me dijo cuando, meses después de casarnos, encontré una caja de fotos en el ático. Fotos de ellos dos en la playa, abrazados, besándose, mirándose como si fueran el centro del universo del otro. Son recuerdos, Elena, me había dicho entonces, con esa voz tranquila que usaba cuando quería calmarme. Nada más. Tú eres mi presente y mi futuro, y yo le creí. Porque quería creerle. Porque estaba embarazada de Mateo y porque el amor a veces nos hace ciegos. El accidente ocurrió una semana después de esa cena incómoda. Estábamos en el coche, regresando de visitar a mis padres. Mateo dormía en su silla del auto, abrazando su dinosaurio de peluche favorito. Ricardo conducía, y yo miraba por la ventana, perdida en mis pensamientos. Llevábamos días sin hablar realmente. Solo intercambios superficiales sobre horarios, comidas, y las necesidades de Mateo. No vi venir al otro coche. Solo recuerdo el chirrido de las llantas, el grito de Ricardo, y luego el impacto. El mundo se volvió un torbellino de metal retorcido, vidrios rotos, y dolor. Cuando abrí los ojos, estaba en una camilla. Las luces del techo del hospital pasaban rápidamente sobre mí mientras me llevaban por un pasillo. Podía escuchar voces a mi alrededor, pero todo sonaba lejano, como bajo el agua. Mateo, intenté gritar, pero mi voz salió como un susurro débil. ¿Dónde está mi hijo? Una enfermera se inclinó sobre mí, con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Su hijo está bien, señora. Solo tiene algunos raspones. Está con su padre. Cerré los ojos, aliviada. Mateo estaba bien. Eso era lo único que importaba, pero entonces escuché otra voz, masculina, urgente: necesito saber el estado de Valeria Soto. Estaba en el otro vehículo. Por favor, necesito verla. Era Ricardo. Mi corazón, que ya estaba latiendo con dificultad, se detuvo por un segundo. Abrí los ojos y giré la cabeza, ignorando el dolor que atravesó mi cuello. Al final del pasillo, vi a Ricardo hablando con un médico. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, y en sus ojos había algo que nunca había visto antes: pánico absoluto. No estaba preguntando por mí. Ni siquiera había venido a verme, estaba preguntando por ella. Pasé 3 días en el hospital. Tenía una costilla fracturada, contusiones múltiples, y un esguince en la muñeca izquierda. Nada grave, me dijeron los médicos. Tuve suerte, pero no me sentía afortunada. Durante esos 3 días, Ricardo vino a verme 2 veces. La primera vez fue breve, casi mecánico. Entró, preguntó cómo estaba, me dijo que Mateo estaba con mi madre, y luego se fue. La segunda vez, ni siquiera entró a la habitación. Solo asomó la cabeza por la puerta, dijo que tenía que resolver algunos asuntos del seguro, y desapareció. Mientras tanto, yo estaba sola. Sola con mis pensamientos, con el dolor físico que era nada comparado con el dolor en mi pecho. Las enfermeras eran amables, pero ninguna podía llenar el vacío que sentía. Mi compañera de habitación, una señora mayor llamada Beatriz, fue quien finalmente me dijo la verdad. Tu esposo es muy atento, comentó una tarde, mientras veíamos una telenovela sin sonido. Levanté la vista, confundida. Perdón,
lo he visto, continuó ella, señalando hacia la ventana. Pasa casi todo el día aquí, en el hospital. Pensé que estaba contigo, pero luego me di cuenta de que siempre está en otro piso. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿En qué piso? Beatriz me miró con compasión. En el tercero, creo. Hay una joven que también estuvo en el accidente. La del otro coche. Me enteré por las enfermeras. Al parecer, está en estado crítico, no necesitaba que dijera más. Me arranqué la vía intravenosa, ignorando el dolor y las protestas de las enfermeras, y subí las escaleras hasta el tercer piso. La encontré en la habitación 312, y allí estaba Ricardo, sentado junto a su cama, sosteniendo su mano. Me quedé en el umbral de la puerta, viendo la escena como si fuera una película. Ricardo tenía la cabeza inclinada, sus labios se movían en lo que parecía una oración o súplica. Valeria estaba inmóvil, conectada a múltiples máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Tenía vendas en la cabeza, y su piel era casi tan blanca como las sábanas. No lloré. Creo que ya no me quedaban lágrimas. Ricardo finalmente sintió mi presencia y levantó la vista. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con algo que podría haber sido culpa. Elena. No deberías estar aquí. Todavía estás recuperándote. ¿Y tú? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Dónde deberías estar tú, Ricardo? Se puso de pie, soltando la mano de Valeria con cuidado, como si fuera de cristal. Esto no es lo que piensas. No, di un paso hacia él, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar el entumecimiento. Porque lo que pienso es que tu esposa estuvo en el hospital durante 3 días, sola, mientras tú estabas aquí, con ella. Elena, ella está grave. Los médicos no saben si va a despertar, y yo soy tu esposa. Mi voz se quebró. La madre de tu hijo. Eso no significa nada para ti. Él abrió la boca, pero no salieron palabras. Y en ese silencio, entendí todo. Entendí que nunca había sido su primera opción. Que durante estos 5 años, había sido solo un sustituto, un reemplazo para la mujer que realmente amaba. Entendí que todos los te amo que me había dicho eran verdades a medias, pronunciadas por obligación, no por convicción. Me di la vuelta y salí de esa habitación. Ricardo me llamó, pero no me detuve. Esa noche, cuando finalmente me dieron de alta, no fui a casa. No podía. No podía estar en ese espacio que habíamos compartido, dormir en esa cama donde me había convencido a mí misma de que era amada. En lugar de eso, fui a casa de mi madre. Ella abrió la puerta, vio mi rostro, y supo de inmediato que algo había cambiado. «Mija», susurró, abrazándome con cuidado para no lastimar mis heridas. Mateo estaba dormido en el sofá, con su dinosaurio aferrado contra su pecho. Me arrodillé junto a él, acaricié su cabello oscuro, y tomé una decisión. No iba a quedarme en un matrimonio donde era invisible. No iba a criar a mi hijo en un hogar donde el amor era unilateral. No iba a pasar el resto de mi vida compitiendo con un fantasma. A la mañana siguiente, llamé a un abogado. Su nombre era Alberto Ramírez, y vino altamente recomendado por una amiga que había pasado por un divorcio difícil. Nos reunimos en una cafetería tranquila, lejos de miradas curiosas. «Quiero que esto sea rápido y limpio», le dije, con una determinación que sorprendió incluso a mí misma. No quiero nada de él. Solo la custodia completa de mi hijo. Alberto me miró por encima de sus lentes. ¿Está segura? En casos como este, tiene derecho a pedir una compensación, pensión alimenticia? No quiero su dinero, interrumpí. Solo quiero mi libertad. Él asintió lentamente. Entendido. Prepararé los papeles. Los documentos del divorcio llegaron a mi correo electrónico 3 días después. Los leí una sola vez, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho, y luego los firmé digitalmente. No hubo drama. No hubo gritos ni acusaciones. Solo mi firma en una línea punteada, sellando el final de 5 años de mi vida. Ricardo me llamó esa misma noche. Era la primera vez que hablábamos desde el hospital. «Elena, tenemos que hablar». «No hay nada que hablar», respondí, mirando cómo Mateo jugaba con sus bloques en la alfombra de la sala de mi madre. «Recibiste los papeles. Solo necesito que los firmes. No puedes hacer esto. No así como, Ricardo, sin pelear. Sin suplicar, sin rogar que me ames aunque sé que nunca lo harás». Hubo un silencio largo en la línea. «Amo a mi hijo», dijo finalmente, y por primera vez,
detecté emoción real en su voz, lo sé. Y por eso voy a asegurarme de que tengas tiempo con él. Pero nosotros terminamos el día del accidente. Tal vez terminamos mucho antes, y yo solo no quise verlo. Elena, firma los papeles, Ricardo. Por favor. Es lo único que te pido. Colgué antes de que pudiera responder, y por primera vez en semanas, respiré profundamente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Empaqué nuestras cosas, las de Mateo y las mías, en cajas de cartón. No fue difícil, habíamos acumulado sorprendentemente pocas posesiones durante nuestro matrimonio. La mayoría de las cosas en la casa eran de Ricardo o de su familia. Mi madre me ayudó, trabajando en silencio a mi lado. No hacía preguntas, no ofrecía consejos no solicitados. Solo estaba allí, una presencia constante y reconfortante. ¿A dónde irán?, preguntó finalmente, mientras doblábamos la ropa de Mateo. A Monterrey, respondí. Encontré trabajo en un museo nuevo que están abriendo. Es una buena oportunidad, y necesito distancia. Ella asintió, y Ricardo sabe, le enviaré un mensaje cuando estemos instalados. Acordaremos las visitas entonces. Mija, ¿estás segura de esto? Es una decisión muy grande. Dejé de doblar y la miré directamente. Mamá, si me quedo aquí, siempre seré la segunda opción de alguien. Mateo crecerá viendo eso, pensando que es normal. No puedo permitirlo. Ella tomó mi mano, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Eres más fuerte de lo que crees. Elena, ojalá hubiera podido creerle en ese momento. Ricardo firmó los papeles del divorcio sin pelear. Llegaron por correo certificado una mañana gris, con su firma al pie, fría y distante como todo lo que había sido nuestro matrimonio en los últimos meses. No hubo una última conversación. No hubo cierre. Solo un sobre manila con documentos legales que ponían fin a lo que alguna vez pensé que sería para siempre. Guardé el sobre en el fondo de una caja, debajo de viejos álbumes de fotos que no tenía el valor de mirar ni de tirar. Algún día, cuando Mateo fuera mayor, tal vez tendría que explicarle todo esto. Pero no ahora. Ahora solo necesitaba seguir adelante. La noche antes de nuestra partida, mientras Mateo dormía, me senté en el balcón de la casa de mi madre con una copa de vino que no llegué a beber. La ciudad se extendía ante mí, luces parpadeando como estrellas terrenales. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Puedo ver a Mateo antes de que se vayan. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Parte de mí quería decirle que no, que había perdido ese derecho cuando eligió quedarse al lado de Valeria mientras yo estaba sola en una habitación de hospital. Pero eso era mi dolor hablando, no mi razón. Mateo amaba a su padre. Y por mucho que Ricardo me hubiera fallado como esposo, eso no significaba que fuera un mal padre. Mañana a las 10. En el parque cerca de casa de mamá. Una hora. La respuesta llegó inmediatamente. Gracias. El parque estaba casi vacío cuando llegamos. Era un día entre semana, y la mayoría de los niños estaban en la escuela. Mateo corrió hacia los columpios, ajeno a la tensión que llenaba el aire. Ricardo llegó 5 minutos después. Se veía cansado, con ojeras marcadas y el cabello más largo de lo habitual. Por un momento, algo en mi pecho se tensó, pero lo ignoré. Hola, dijo. Sin acercarse demasiado. Hola, nos quedamos de pie. A 1 metro de distancia, como extraños educados. Se ve bien, comentó. Observando a Mateo reír mientras se deslizaba por el tobogán. Es un niño fuerte, como su madre. No respondía a eso. No sabía si era un cumplido o una observación sin sentimiento. Ricardo se aclaró la garganta. Monterrey es definitivo, sí. Tengo trabajo allá. Un buen trabajo. Mateo va a empezar en un preescolar excelente, y las visitas, podemos acordar un horario. Cada 2 fines de semana, y parte de las vacaciones. También hay videollamadas. Él asintió, pero noté cómo su mandíbula se tensaba. Elena, ¿yo? Lamento cómo salieron las cosas. ¿Lamentas qué exactamente?, pregunté, manteniendo mi voz neutra. ¿Lamentas no haberme amado? ¿Lamentas haberte casado conmigo? ¿O lamentas haber sido descubierto? Yo sí te amaba, insistió, mirándome finalmente a los ojos. A mi manera, te amaba, a tu manera, repetí, sintiendo una risa amarga subir por mi garganta. El problema, Ricardo, es que tu manera nunca fue suficiente. Tu manera fue amarme cuando ella no estaba disponible.
Tu manera fue quedarte conmigo porque era conveniente, seguro. Fácil, eso no es justo. No, entonces porque pasaste 3 días en su habitación mientras yo estaba sola, porque cada vez que sonaba tu teléfono, tu rostro cambiaba, porque guardas fotos de ella en una caja en el ático como si fuera un tesoro secreto. Él abrió la boca, pero no dijo nada. Porque no había defensa. Ambos lo sabíamos. Mira, continué, suavizando mi tono, no estoy enojada. Ya no. Solo estoy cansada. Cansada de ser el segundo plato de alguien. Y merezco más que eso. Mateo merece ver a su madre siendo valorada, Valeria y yo. No es lo que piensas, no importa lo que sea, Ricardo. Ya no es mi problema. Mateo corrió hacia nosotros en ese momento, interrumpiendo la conversación. Papi, ¿vienes con nosotros a Monterrey? Ricardo se arrodilló, abrazando a nuestro hijo con una intensidad que casi me rompió. No, campeón. Pero voy a visitarte mucho. Y vamos a hablar por teléfono todos los días. Promesa, promesa. Los observé abrazarse, y en ese momento entendí que el divorcio no era solo el final de mi matrimonio. Era también el comienzo de algo nuevo para todos nosotros. Un nuevo equilibrio, una nueva forma de ser familia. Aunque rota, el viaje a Monterrey fue largo pero tranquilo. Mateo durmió la mayor parte del camino, acurrucado en su asiento con su dinosaurio. Yo conduje en silencio, dejando que los kilómetros se acumularan entre mi antigua vida y lo que fuera que me esperaba adelante. Habíamos alquilado un departamento pequeño en una zona tranquila, cerca del museo donde trabajaría. Tenía 2 habitaciones, un balcón con vista a un parque, y era nuestro. Solo nuestro. Cuando llegamos, ya había caído la noche. Subimos nuestras cajas, pocas y ligeras. Y empezamos a desempacar. Mami, ¿te gusta nuestra casa nueva?, preguntó Mateo, explorando su habitación vacía. Me encanta, respondí. Y era verdad. Esa noche, después de acostar a Mateo, me senté en el balcón con una taza de té. La ciudad era diferente. Los sonidos eran diferentes, el aire sabía diferente. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Mi teléfono vibró. Era mi madre. ¿Llegaron bien? Sí. Todo bien. Te amo, mamá, te amo más, mija. Eres valiente. Guardé el teléfono y miré las estrellas. Valiente. Ojalá me sintiera así. En realidad, me sentía asustada, perdida, pero también libre. Los primeros meses en Monterrey fueron un torbellino de adaptación. El trabajo en el museo era exigente pero gratificante. Estaba ayudando a curar una exposición sobre arte contemporáneo latinoamericano, trabajando con artistas talentosos y apasionados. Mateo se adaptó rápidamente a su nuevo preescolar. Hizo amigos, aprendió canciones nuevas, y cada noche me contaba historias sobre su día con un entusiasmo que me recordaba por qué había tomado esta decisión. Ricardo cumplió su promesa. Llamaba todas las noches para hablar con Mateo, y venía cada 2 fines de semana. Nuestras interacciones eran corteses pero distantes. Como 2 colegas coordinando un proyecto compartido. Nunca preguntaba sobre Valeria. Y él nunca la mencionaba, pero 6 meses después de nuestra llegada, algo cambió. Fue un sábado por la tarde. Estaba en el museo, revisando los últimos detalles de la exposición que abriría la semana siguiente, cuando un hombre se acercó. Disculpa, dijo, con una sonrisa amable. Eres la curadora de esta exposición. Levanté la vista y me encontré con unos ojos marrones cálidos y una expresión genuinamente interesada. Sí, soy Elena Vargas. Diego Morales extendió su mano. Soy profesor de Historia del Arte en la universidad. He estado siguiendo el progreso de esta exposición. Es impresionante. Estrechamos manos, y sentí un pequeño chispazo de algo. Interés, curiosidad. No estaba segura. Gracias. Ha sido un proyecto de amor y mucho café. Él rió. Y el sonido fue inesperadamente reconfortante. ¿Te importaría hablarme un poco sobre tu visión para la exposición? Estoy pensando en traer a mis estudiantes. Pasamos la siguiente hora caminando por el museo, hablando sobre arte, cultura, y la importancia de preservar historias latinoamericanas. Diego era inteligente, atento, y sobre todo, genuino. Cuando finalmente se despidió, me entregó su tarjeta. Si alguna vez necesitas un experto en historia del arte del siglo XX, o simplemente alguien con quien tomar café y hablar de cosas que no sean dinosaurios o preescolar,
llámame, sonreí, sorprendida por lo específico de su comentario. ¿Cómo sabías que tengo un hijo pequeño? Tienes una calcomanía de un dinosaurio en tu portátil, señaló con una sonrisa. Y mencionaste el preescolar hace un momento, ¿cierto? Guardé su tarjeta. Gracias, Diego, cuando quieras, Elena, no lo llamé inmediatamente. De hecho, pasaron 3 semanas antes de que siquiera considerara marcar su número, pero Diego era persistente de una manera no invasiva. Apareció en la inauguración de la exposición, con un ramo de flores y palabras de felicitación genuinas. Trajo a sus estudiantes, como había prometido. Y los vi tomar notas con entusiasmo mientras él explicaba las piezas, después de una de esas visitas. Me invitó a cenar, solo como colegas, aclaró rápidamente. Para celebrar el éxito de la exposición, debí haber dicho que no. Todavía estaba procesando mi divorcio, todavía estaba sanando. Pero había algo en Diego que me hacía sentir normal. Como si no fuera una mujer rota intentando recomponerse, sino simplemente Elena, una persona completa por sí misma. Está bien, respondí. Pero tengo que estar de vuelta a las 9. Mateo tiene rutina de dormir estricta, entendido. Te prometo tenerte de vuelta a las 8:30, esa cena fue la primera de muchas. Al principio, eran encuentros casuales, conversaciones sobre trabajo, arte, libros. Pero gradualmente, comenzamos a compartir más. Yo le conté sobre mi divorcio, sobre cómo me había sentido invisible en mi propio matrimonio. Él me habló de su propia historia. Había estado comprometido una vez, pero ella había roto el compromiso un mes antes de la boda. Pensé que era el fin del mundo, admitió, revolviendo su café. Pero con el tiempo, me di cuenta de que fue lo mejor. No estábamos destinados a ser. ¿Crees en el destino?, pregunté. Creo que las cosas pasan por una razón. No sé si es destino o simplemente la vida siendo vida. Pero creo que cada final es también un comienzo. Brindamos con nuestras tazas de café, y en ese momento, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. No todo era fácil, por supuesto. Mateo preguntaba sobre su padre constantemente, y aunque Ricardo seguía visitando, podía ver la confusión en los ojos de mi hijo. Una noche, después de una videollamada con Ricardo, Mateo me preguntó: Mami, ¿por qué papá y tú no viven juntos? Me arrodillé a su nivel, buscando las palabras correctas. A veces, campeón, las personas se aman pero no de la manera que necesitan para vivir juntas. Tu papá y yo te amamos muchísimo, y siempre seremos una familia. Solo que ahora es una familia diferente, como la familia de Lucía en mi escuela. Ella también tiene 2 casas, exactamente como Lucía, y está bien, está completamente bien. Él pareció satisfecho con esa respuesta. Pero yo me quedé despierta esa noche, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Estaba siendo egoísta, debería haber intentado salvar el matrimonio por el bien de Mateo, pero entonces recordé esos días en el hospital, sola, mientras Ricardo sostenía la mano de otra mujer. Recordé años de sentirme como una sombra en mi propia vida. Y supe que no había sido egoísta. Había sido necesario. 8 meses después de nuestra mudanza, recibí una llamada inesperada. Era tarde, casi las 10 de la noche. Mateo estaba dormido, y yo estaba revisando unos documentos para el trabajo cuando mi teléfono iluminó la oscuridad de la sala. Ricardo, dudé antes de contestar. Normalmente solo llamaba para hablar con Mateo. Y nunca a esta hora. Hola, Elena. Su voz sonaba diferente. Tensa. Rota. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Valeria murió. El mundo se detuvo por un momento. ¿Qué? Voy. Esta tarde. Hubo complicaciones. Los médicos hicieron todo lo posible, pero su voz se quebró, y escuché sollozos al otro lado de la línea. No supe qué decir. ¿Qué se supone que debes decir cuando el hombre que fue tu esposo llora por la muerte de otra mujer? La mujer por la que te dejó, aunque técnicamente tú lo dejaste a él. Lo siento, dije finalmente. Porque era lo único que podía ofrecer. ¿Yo? Necesitaba decírtelo. No sé por qué. Solo necesitaba que alguien supiera. Ricardo, ¿tienes a alguien contigo? Familia, amigos. Estoy solo. Esas 2 palabras cargaban tanto peso. Y a pesar de todo, a pesar del dolor que me había causado, sentí compasión por él. Llama a tu hermano. O a tu madre.
No deberías estar solo ahora. Gracias, Elena. Por todo. Por ser amable cuando no tengo derecho a pedirlo. Cuídate, Ricardo. Colgué y me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo, procesando la noticia. Esa noche no dormí. Me quedé en el balcón, envuelta en una manta, viendo cómo la ciudad respiraba en la oscuridad. Valeria había muerto. La mujer que había sido el centro de los pensamientos de Ricardo durante tantos años ya no existía. Me sentí extrañamente vacía. No alegre, no triste. Solo, vacía. Parte de mí había imaginado que algún día, de alguna forma, tendría que enfrentar a Valeria. Que tal vez nos encontraríamos en algún evento familiar, o que Mateo la conocería. Había construido una versión de ella en mi mente hermosa, perfecta, todo lo que yo no era, pero ahora ella era solo un recuerdo. Y Ricardo tendría que vivir con eso. Pensé en llamar a Diego, pero era demasiado tarde y esto era demasiado complicado para explicar por teléfono. Así que me quedé sola con mis pensamientos hasta que el amanecer pintó el cielo de naranja y rosa. Los siguientes días fueron extraños. Ricardo canceló su visita del fin de semana, citando que necesitaba tiempo. Le expliqué a Mateo que papá estaba triste porque una amiga había fallecido. ¿Y mi hijo, con esa inocencia brutal de los niños pequeños? Simplemente asintió y preguntó si podíamos hacer galletas. Hicimos galletas. Horneamos, ensuciamos la cocina, y reímos cuando Mateo se llenó la cara de harina. En esos momentos simples, me recordé a mí misma que esta era la vida que había elegido. Esta paz, esta normalidad, esta alegría sin complicaciones. Diego notó que algo andaba mal cuando nos vimos para tomar café esa semana. «Estás distraída», comentó, observándome por encima de su taza. «Lo siento». «¿Es solo?» «Mi ex esposo. Está pasando por algo difícil. ¿Quieres hablar de ello?» Y así, en esa pequeña cafetería con olor a pan recién horneado, le conté todo. Sobre Valeria, sobre el accidente, sobre esa llamada nocturna. Diego escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, simplemente tomó mi mano sobre la mesa. «Has sido increíblemente fuerte, Elena. Y generosa. No muchas personas podrían mostrar compasión en una situación así. No me siento fuerte. Me siento confundida. Puede ser ambas cosas», dijo con una sonrisa suave. La fuerza no significa no sentir. Significa sentir todo y seguir adelante de todas formas. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. Ricardo volvió a visitar a Mateo 3 semanas después. Se veía demacrado, con más canas de las que recordaba, y una tristeza que parecía haberse instalado permanentemente en sus ojos. Como siempre, vino a recoger a Mateo al departamento. Nuestro hijo corrió hacia él, abrazándolo con la energía despreocupada de un niño de 4 años. «Papi. Te extrañé». «Yo también te extrañé, campeón». Me quedé en la puerta, observando la interacción. Ricardo levantó la vista y me miró, y había algo diferente en su expresión. Algo como reconocimiento. «Elena, ¿podemos hablar un momento antes de irnos, Mateo?» «Ve a tu cuarto a buscar tu dinosaurio», le dije a nuestro hijo. Quien obedeció corriendo. Ricardo se pasó una mano por el cabello. Un gesto nervioso que conocía bien. «Quería agradecerte. Por tu amabilidad. Por no odiarme». «No te odio, Ricardo. Nunca lo hice, pero tenías derecho». «Tenías todo el derecho», no respondí. No había nada que decir a eso. «He estado pensando mucho», continuó él. «Sobre nosotros. Sobre todas las formas en que te fallé. Y creo que finalmente lo entiendo. ¿Qué entiendes?» Que estaba tan obsesionado con lo que había perdido que no pude ver lo que tenía. Tú estabas allí, amándome, construyendo una vida conmigo, y yo estaba mirando hacia atrás todo el tiempo. Y ahora, su voz se quebró, «Ahora has perdido ambas». Terminé por él, no con crueldad, solo con verdad, sí. Y me lo merezco, Ricardo. No se trata de merecer o no. Se trata de elecciones. Elegiste quedarte junto a su cama. Elegiste su mano sobre la mía. Y yo elegí no esperar a que me eligieras. ¿Crees que...?» Hizo una pausa, como si las palabras fueran dolorosas. «¿Crees que alguna vez podríamos?» «No», respondí con firmeza pero sin enojo. «Esa puerta está cerrada. Y está bien.
Ambos necesitamos seguir adelante. Mateo regresó corriendo con su dinosaurio, interrumpiendo el momento. Listo, papi. Ricardo lo levantó, abrazándolo fuerte. Te lo devolveré el domingo por la noche, me dijo. Lo sé, los vi irse, padre e hijo, y cerré la puerta con una sensación de cierre. No de tristeza, sino de finalidad. Como el último capítulo de un libro que finalmente podía dejar en el estante. Conforme pasaban los meses, mi vida en Monterrey se sentía cada vez más como mi verdadero hogar. El museo me había promovido a directora asociada, y estaba trabajando en una exposición internacional que atraería a artistas de toda Latinoamérica. Mateo estaba floreciendo. Su español había mejorado dramáticamente, tenía un grupo sólido de amigos, y su maestra decía que era uno de los niños más creativos de la clase. ¿Y Diego? Diego se había convertido en una presencia constante en nuestras vidas, no había sido intencional. De hecho, había sido cautelosa, asegurándome de mantener límites claros. Pero gradualmente, las cenas ocasionales se convirtieron en salidas de fin de semana. Las conversaciones sobre arte se transformaron en discusiones sobre la vida, sueños, miedos. Una tarde, 3 meses después de la muerte de Valeria, Diego vino a cenar al departamento. Era la primera vez que lo invitaba a mi espacio, y estaba nerviosa de una manera que no había experimentado en años. Preparé pasta, algo simple pero que sabía hacer bien. Mateo estaba emocionado de tener un visitante, y pasó toda la cena mostrándole a Diego sus dibujos y sus dinosaurios. Este es un tiranosaurio, explicó Mateo con seriedad. Es mi favorito porque es el más fuerte, es impresionante, respondió Diego, examinando el juguete con genuino interés. ¿Sabías que el tiranosaurio tenía uno de los mordiscos más poderosos de todos los animales que han existido? Los ojos de Mateo se iluminaron. Y los siguientes 30 minutos fueron una animada discusión sobre dinosaurios que me hizo sonreír. Después de que acosté a Mateo, Diego y yo nos sentamos en el balcón con copas de vino. Tu hijo es maravilloso, dijo él. Lo es. Es mi mundo entero. Se nota. La forma en que lo miras. Es hermosa, me sonrojé, algo que no me había pasado en mucho tiempo. Gracias por ser tan paciente con él. Y conmigo. Sé que esto no es fácil, salir con alguien con un hijo y un pasado complicado. Diego se giró para mirarme directamente. Elena, tu pasado no te define. ¿Y tu hijo no es una complicación? Es parte de lo que te hace quien eres. Y me gusta quién eres. Mucho, mi corazón comenzó a latir más rápido. Diego, no tienes que decir nada ahora, interrumpió suavemente. Solo quiero que sepas que estoy aquí. No voy a ninguna parte. A mi propio ritmo, al tuyo, no importa. Solo. Estoy aquí, y en ese momento, algo dentro de mí se abrió. No con la urgencia del primer amor, sino con la tranquila certeza de algo real. Me incliné y lo besé. Fue suave, exploratorio, lleno de promesas no dichas. Cuando nos separamos, él sonrió. ¿Vale la pena esperar? Sí, respondí, sonriendo también. Lo fue. 9400, un encuentro inesperado, a 6 meses después. Cuando ya llevaba 1 año y medio en Monterrey, tuve que volver a mi ciudad natal para una conferencia de museos. Era una visita breve. Solo 3 días, y Mateo se quedó con Diego, quien había insistido en cuidarlo. Su relación se había vuelto fuerte y natural. Y ver a mi hijo reír con él me llenaba de una alegría que no sabía que podía sentir. La conferencia fue productiva, llena de contactos útiles y presentaciones interesantes. El último día, decidí visitar mi vieja galería de arte favorita antes de regresar a Monterrey, y allí, entre las esculturas modernas y las pinturas abstractas, lo vi. Ricardo no estaba solo. Había una mujer con él, joven, con el cabello oscuro recogido en una cola de caballo. Estaban mirando una pintura, y él le explicaba algo sobre la técnica del artista. Por un momento, consideré irme antes de que me viera. Pero entonces él giró la cabeza y nuestras miradas se encontraron. La sorpresa cruzó su rostro, seguida de algo que parecía incomodidad. Elena, dijo, acercándose con la mujer a su lado. No esperaba verte aquí. Conferencia de trabajo, respondí, manteniendo mi tono neutral. ¿Y tú, solo, visitando? Elena, ella es Carla. Carla, ella es Elena, mi ex-esposa. Mucho gusto, dijo Carla con una sonrisa amable. Igualmente, hubo un silencio incómodo. ¿Cómo está Mateo?, preguntó Ricardo finalmente.
está muy bien. Creciendo rápido. Feliz, me alegro, nos miramos, dos personas que alguna vez prometieron amarse para siempre, ahora como extraños educados. Espero que seas feliz, Ricardo, dije, y lo decía en serio. De verdad lo espero, algo en su expresión se suavizó. Yo también espero que seas feliz, Elena. Siempre lo esperé. Incluso cuando no fui capaz de dártelo yo mismo. Adiós, Ricardo, adiós. Elena, me di la vuelta y salí de la galería, y con cada paso sentí como el último lazo invisible que nos había conectado finalmente se rompía. 2 años después, Diego y yo nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima en un jardín de Monterrey. Mateo, ahora con 7 años, fue nuestro portador de anillos, con una seriedad adorable que hizo reír a todos. Ricardo vino a la ceremonia. Lo había invitado, no por obligación, sino porque había llegado a un punto donde realmente le deseaba lo mejor. Trajo a Carla, quien resultó ser una maestra de primaria dulce y genuina, después de la ceremonia. Mientras los invitados bailaban y celebraban, Ricardo se acercó a mí. Felicidades, dijo. Extendiendo su mano, la estreché. Gracias por venir, gracias por invitarme. Y Elena. Gracias por ser la madre que Mateo necesita. Por ser fuerte cuando yo no pude serlo. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, respondí. Y mira, él está bien. Nosotros estamos bien, sí, dijo, mirando a Mateo reír con los otros niños. ¿Están bien? Diego apareció a mi lado, pasando un brazo alrededor de mi cintura. Todo bien, todo perfecto, respondí. Besándolo suavemente, Ricardo asintió a Diego. Un entendimiento silencioso entre dos hombres que habían sido parte de mi vida en momentos completamente diferentes. Y se alejó hacia donde Carla lo esperaba, esa noche. Mientras Diego y yo bailábamos bajo las estrellas, con Mateo dormido en brazos de mi madre. Me di cuenta de algo importante: la felicidad no es la ausencia de dolor. Es la elección de seguir adelante a pesar de él. Elegí dejar un matrimonio que me hacía invisible. Elegí mudarme y empezar de nuevo. Elegí arriesgar mi corazón otra vez con Diego. Y cada una de esas elecciones me había traído aquí, a este momento. Rodeada de amor genuino y posibilidades infinitas, no era el final de cuento de hadas que había imaginado cuando me casé con Ricardo. Era mejor. Era real. 5 años después de mi divorcio, mi vida era irreconocible de lo que había sido. Diego y yo habíamos tenido una hija, Sofía, quien a sus 2 años ya mostraba signos de ser tan apasionada como su madre y tan reflexiva como su padre. Mateo la adoraba, un hermano mayor protector que le enseñaba sobre dinosaurios y le leía cuentos antes de dormir. Mi carrera había florecido. El museo me había nombrado directora, y acababa de publicar mi primer libro sobre arte latinoamericano contemporáneo. Ricardo se había casado con Carla hacía 2 años. Visitaba a Mateo regularmente, y había desarrollado una buena relación con Diego. Ya no había tensión entre nosotros. Solo respeto mutuo y un objetivo compartido: el bienestar de nuestro hijo. Una tarde, mientras organizaba viejas cajas en el ático de nuestra casa, encontré el sobre Manila con los papeles del divorcio. Lo saqué, leyendo mi firma de hacía tanto tiempo. Y recordé a la mujer que había sido entonces, asustada. Rota. Pero decidida. ¿Qué encontraste?, preguntó Diego. Subiendo las escaleras con Sofía en brazos. Recuerdos, respondí, guardando los papeles. Solo recuerdos. Él me besó la frente. Buenos o malos, necesarios, respondí, sonriendo. Necesarios para llegar aquí, esa noche, con mi familia reunida alrededor de la mesa. Escuchando la risa de Mateo mientras le contaba a su hermana pequeña sobre su día en la escuela. Mientras Diego sostenía mi mano y me miraba con ese amor tranquilo y constante. Supe que había tomado la decisión correcta. No había sido fácil. Había habido noches de lágrimas, días de duda, momentos en que quise rendirme, pero no lo hice. Elegí mi valor propio. Elegí mostrarle a mi hijo que el amor debe ser mutuo, que nadie debería ser el segundo plato de alguien, y al hacer eso, no solo me salvé a mí misma, encontré el amor verdadero. No el amor de novela, dramático y consumidor, sino el amor real, el que se construye en pequeños momentos cotidianos, en decisiones consistentes de elegirse el uno al otro, día tras día. Ricardo había sido una parte importante de mi historia.
pero no era mi final era esto: una casa llena de risa. Un trabajo que amaba, niños felices, y un hombre que me miraba como si fuera su primera elección. Su única elección, cada día, y eso, después de todo lo que había pasado. Era más de lo que nunca me había atrevido a soñar.